¿Por qué Gibraltar es inglés y no español? Gibraltar, enclave estratégico para el dominio del estrecho que lleva su nombre, fue conquistado por una escuadra anglo-holandesa al mando del almirante inglés George Rooke el 4 de agosto de 1704, dentro de la Guerra de Sucesión por el trono de España, vacante al morir Carlos II de Austria en 1700 sin descendencia. Se disputaban la corona española y su jugoso imperio, Francia, donde reinaban los Borbones, que querían sentar en el trono a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, y los austracistas, que apoyaban al archiduque Carlos de Austria. Los países europeos se posicionaron de uno u otro lado según sus intereses. Ingleses y holandeses, temerosos de una Francia demasiado fuerte, si un Borbón se convertía en rey de España, no dudaron en apoyar a los austracistas para equilibrar el poder en Europa. ¿Y por qué se pierde Gibraltar? Pues no es que estuviera bien o mal defendida, es que no estaba defendida, estaba totalmente indefensa. Tenemos que pensar que el día 1 de agosto de 1704, el almirante Rooke se presenta con 51 barcos británicos, 10 barcos holandeses, un total de 3.300 cañones y 20.000 hombres en la bahía de Gibraltar, y exige a la plaza que se entregue. Las autoridades gibraltareñas, por boca de su corregidor, de su alcalde, se niegan en redondo y tras unos días de negociaciones, el día 4 de agosto, se bombardea intensamente y tras 6 horas de cañoneo, la plaza se rinde. Tenemos que pensar que frente a esta escuadra formidable, España opone 80 soldados, 6 artilleros, 2 ayudantes de artillero, un puñado de vecinos y 100 cañones, en su mayoría desmontados. Pese a ello, la capitulación fue honrosa y se permitió a la población española permanecer en Gibraltar, conservando sus propiedades, costumbres y religión. Y según las fuentes de la época, solamente una mujer y unos pocos hombres se quedaron en Gibraltar. El resto de la población española se dispersó por Tarifa o por las localidades vecinas e incluso fundaron la vecina localidad de San Roque, donde se establecieron. Eran un total de unos 6.000 vecinos. La Guerra de Sucesión terminó con los tratados de Utrecht-Rastatt, firmados en estas ciudades entre 1713 y 1715. En su título 10, este tratado establece que pasarían a Reino Unido la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre. Así reza textualmente el título 10 del Tratado de Utrecht. Aunque finalmente el candidato borbónico Felipe se sentó en el trono español y se convirtió en rey, España perdió así diversos territorios, entre ellos Gibraltar y Menorca, que pasaron a manos británicas. Los ingleses buscaban enclaves estratégicos para controlar el mar, donde residía su gran fortaleza. Pero mientras que Menorca volvió a la soberanía española en 1802, Reino Unido nunca ha consentido desprenderse del Peñón, dada su estratégica posición y su calidad de llave de entrada y salida del Mediterráneo. España, tras esto, intenta varios asedios infructuosos a lo largo del siglo XVIII. El último, el de 1782, es el más virulento, es el más violento y se salda también con un sonoro fracaso. A partir de entonces, España comienza una vía diplomática, de recuperación diplomática, que llega prácticamente hasta nuestros días. ¿Pero volverá algún día Gibraltar a ser español? ¿Los gibraltareños quieren ser españoles? Te lo contamos en este vídeo que te dejamos a continuación.